Me van a guardar un minutito. A ver. Ahí estamos. Quiero ver si ya están todos, más o menos. Bueno, chicos. Ante todo, buenos días. Espero que estén muy bien, ustedes y sus familias. Hoy, como les dije, vamos a comenzar con el análisis de la materia. Bienvenidos a Derecho del cuarto año. Vamos a ver un poquito de qué se trata esto, haciendo referencia, digamos, a lo que nos está pasando en la actualidad, adecuándolo a la realidad para que logremos entender de manera global el derecho. Bueno, acá en la primera imagen, ustedes van a ver el dibujo del COVID-19. Me van a decir, la profe se equivocó, ¿qué tendrá que ver el COVID-19 con el derecho? Bueno, como les había comentado en la primera clase, que tuve la oportunidad de conocerlos, el derecho tiene que ver con todo, ¿bien? Constantemente se encuentra presente en la vida de las personas, tanto de las personas físicas, que somos nosotros, digamos los seres humanos, como de las personas jurídicas. Solamente que al derecho hay que adecuarlo a cada situación en particular para poder obtener un beneficio. Y así el derecho pueda satisfacer nuestras necesidades. Entonces acá, como primera imagen, les muestro al COVID-19, también conocido como coronavirus o SARS-2. ¿Cómo vamos a adecuar al derecho con esta situación de pandemia, con el COVID-19? Bueno, esta enfermedad, al ser de carácter mundial, llevó a que se tomen diferentes medidas en todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, por supuesto. ¿Para qué se tomaron esas medidas? Para lograr que se merme ese alto índice de contagio que existe. Entonces, nuestro Estado está representado y encabezado por nuestro presidente de la Nación, tomó estas medidas para el beneficio de la sociedad en general. ¿Y por qué lo hace el presidente? Se preguntan. Bueno, el presidente, ante todo, es el jefe supremo de la nación argentina, es jefe de gobierno y es jefe político de la administración de nuestro país. Entonces, él es el responsable de todos nosotros. ¿Cómo lo va a hacer el presidente? Bueno, él lo va a hacer mediante la adopción de ciertas medidas, como estábamos hablando. Estas medidas, para que puedan ser efectivas, necesita que se materialicen. ¿Cómo se materializan? A través de creación de normas. Es decir, que se va a plasmar por escrito estas medidas que impartió él para que puedan ser publicadas y puedan ser conocidas por todos los habitantes. Esta norma que crea el presidente es un decreto de necesidad y urgencia, que es el decreto 260 del 2020, al cual todos ustedes seguramente ya lo sintieron nombrar una infinidad de veces, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien, dentro de este decreto, el presidente va a tomar todas aquellas medidas que considera necesario para el bienestar de la sociedad. Ahora, ¿de dónde surgen estas facultades que tiene el presidente? Bueno, ahí en la imagen ustedes pueden ver de la Constitución de la Nación Argentina. Yo supongo que todos la tienen y que la han visto. Nuestro presidente se basa en la Constitución, que es la que le otorga todas sus facultades a partir del artículo 87. Las facultades del presidente están específicamente en el artículo 99.
Entonces él va a utilizar todas las herramientas que brinda la Constitución para poder resolver conflictos sociales dentro de nuestro territorio argentino. Como así también lo va a hacer nuestro gobernador, por supuesto, basándose no tan solo en la Constitución Nacional, sino también en nuestra Constitución de la provincia de La Rioja. Entre las medidas que va a adoptar el presidente va a ser de sancionar a todas aquellas personas que no cumplan con el decreto de necesidad y urgencia, o sea, con el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Y cómo los va a sancionar? Ya acá, en este caso, el presidente no tiene la facultad de inventar una pena. Él no puede crear de la nada una figura delictiva, eso no le corresponde a él. Entonces, lo que debe hacer el presidente es basarse en normas existentes. ¿En dónde se encuentran estas normas? En el Código Penal. ¿Bien? Él va a utilizar ciertas figuras delictivas para sancionar a aquellas personas que no cumplan con las órdenes impartidas por él, por el Ejecutivo. Él va a utilizar dos figuras delictivas, que va a ser el artículo 205 del Código Penal y el artículo 239. El artículo 205 dice que va a sancionar a todas aquellas personas que violen las medidas impartidas por la autoridad pública para impedir una epidemia, o en este caso una pandemia, digamos, se adapta a la norma, a la situación en particular que estamos viviendo. Y el segundo artículo, que es el 239, va a reprimir a aquellas personas que ejerzan resistencia o desobediencia a las órdenes de la autoridad. Posteriormente, digamos, a esto, para que sea efectivo, se pueda cumplir, es necesario que intervengan las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Esto hago un paréntesis, donde por favor no hay que confundir lo que es la fuerza de seguridad con las Fuerzas Armadas, porque no son lo mismo. En este caso, el presidente va a pedir la colaboración y la intervención de ellos, porque el presidente de por sí solo no puede salir a verificar que las personas cumplan con este aislamiento. Él no va a poder salir por sí solo a la calle a verificar que aquellas personas que circulan son solamente las que están autorizadas. Entonces va a intervenir las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué el presidente puede pedir que actúen las Fuerzas Armadas? Usualmente no actúan, gracias a Dios, porque vivimos en democracia, en paz, dentro de todo, pero hay momentos en donde se necesita su colaboración. ¿Por qué lo va a hacer el presidente? Porque el presidente de la Nación Argentina es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una facultad que también le otorga la Constitución al presidente, en donde que puede pedir colaboración cuando existan casos de suma urgencia, de gravedad social, que necesiten su intervención. Digamos, la finalidad que tiene las Fuerzas Armadas va a ser salvaguardar el interés general y vital de todos los habitantes de nuestro pueblo argentino. Es decir, que ellos, las Fuerzas Armadas, van a brindar colaboración para el bienestar y el orden social, para que se garantice el Estado de Derecho. Bien, entonces, haciendo ya toda la introducción respecto a cómo vamos a adecuar el derecho al COVID-19, llegamos a la gran pregunta: ¿qué es el derecho? El derecho es todo esto de lo que vine explicando.
Es un conjunto de normas y de principios. Normas, todo aquello que está escrito, todo aquello que es coercitivo, ¿bien? Que obliga, en cierta manera, a los individuos a actuar conforme a las reglas. Y los principios entendidos como valores, como normas morales que van a orientar la conducta del hombre. Entonces, volvemos, el derecho es todo el conjunto de normas y de principios que van a regular la conducta humana dentro de la sociedad. La palabra derecho surge del latín directum, que significa recto, derecho, que en nuestra materia lo asociamos a aquello que está conforme a las reglas. ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo del derecho? Para que se pueda cumplir el objetivo del derecho, es necesario que se encuentren presentes sí o sí tres elementos o tres partes fundamentales que salen del propio concepto de derecho que yo les he mandado en la cátedra virtual, el concepto de derecho, que es de lo que estamos hablando, haciendo mención a ellos, en donde el primer elemento que debe estar presente es que el derecho tiene que buscar el bien común. Entendido el bien común en un sentido general, es decir, que se entiende como todo aquello que ofrezca un beneficio a los ciudadanos a través de las políticas públicas. El segundo elemento del derecho va a ser que busca la seguridad de todos los habitantes del pueblo, de la nación argentina. Y en tercer lugar va a ser garantizar el cumplimiento de justicia. Acá, a la justicia, la vamos a analizar utilizando un concepto de un jurisconsulto que se llamaba Ulpiano, y Ulpiano definía la justicia como dar a cada uno lo suyo. Pero esta definición no queda clara, o sea, si nosotros decimos dar a cada uno lo suyo, ¿qué? Si bien Ulpiano era un jurisconsulto que era un apasionado en la materia, él sabía lo que quería decir, pero no era receptado de la misma manera. Entonces, se hace necesario analizar este concepto. Entonces se llega a la conclusión de lo que quiso decir Ulpiano, que era que la justicia es utilizada como un medio para garantizar la protección de la libertad. De esta manera, todos los seres humanos tienen iguales oportunidades de acceder a la justicia dentro de un contexto social. Entonces vuelvo a definirlo, la justicia es el medio para poder garantizar la libertad. Bien, a ver, vamos a continuar. Ya al analizar el concepto de derecho, es necesario hacer mención a lo que son las fuentes. ¿Por qué? Porque para que una norma jurídica pueda existir, o sea, el derecho, y pueda resolver una situación en particular, es necesario acudir a sus fuentes, a las fuentes del derecho. Existen 4 fuentes que son importantes y son de aplicación permanente. La primera fuente del derecho, y la más importante, es la ley. La ley es entendida como aquella que va a orientar la conducta de las personas de una manera coercitiva, es decir, de una manera impuesta, la cual todos estamos obligados a cumplirlas y a respetarlas. Si nosotros la adecuamos a esta situación de pandemia que nos toca vivir, sería justamente el decreto 260 del aislamiento social preventivo y obligatorio. De igual manera lo es el artículo 205 del Código Penal,
el artículo 239 del Código Penal, entre otros. La segunda fuente del derecho es la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Esto es en derecho, son todos aquellos fallos judiciales que son utilizados para resolver conflictos en el futuro. Se los explico de otra manera. Cuando un caso, un conflicto es llevado a la justicia, el juez dicta sentencia. Esa sentencia hace cosas juzgadas, ¿bien? Con el paso de los años se da otro conflicto parecido. Entonces se puede recurrir a este fallo que existió para tomarlo como antecedente. Vuelvo a lo que está pasando ahora. Si nosotros lo adecuamos a esta situación de pandemia, actualmente no se declaró mundialmente, y nuestro país no declaró la pandemia porque sí, sino de que se basó de enfermedades y de hechos que sucedieron en siglos pasados para poder declararla como tal. Como por ejemplo, se toma como base la enfermedad de la viruela, el sarampión, que produjo el deceso de más de 200 millones de personas a nivel mundial, entre otras enfermedades conocidas. En tercer lugar, como tercera fuente del derecho tenemos a la doctrina. La doctrina, en este caso, son todas aquellas opiniones que emanan de personas conocedoras de la materia, estudiosos de la materia. En este caso, la doctrina ya no es impuesta, no es coercitiva, no estamos obligados a cumplirlas o a adoptarlas a estas opiniones, pero sí son necesarias porque sirven como consejo, justamente de aquellas personas que han estudiado respecto al tema. Les pongo otro ejemplo. Si yo en mi casa tengo un problema edilicio, por ejemplo, se me cae el revoque, se me parte una pared, yo no voy a llamar a un veterinario, a un médico, para que me diga cómo solucionar mi problema. Yo tendría que llamar a un albañil, a un arquitecto, para que me aconseje. Está en mí ver si lo hago o no, pero ¿quién más que ellos saben qué es lo que debo hacer con mi casa? ¿Se entiende? Y la última fuente del derecho, que es la más conocida en la escuela, seguramente por ustedes ya la deben haber estudiado, la deben haber visto, es la costumbre. La costumbre es la repetición constante y uniforme de las conductas que adquieren firmeza a través del tiempo. En nuestra materia de derecho, esas conductas constantes en el tiempo se transforman en reglas, ¿bien? Y al transformarse en reglas, son aceptadas por la sociedad como una misma ley. Bueno, eso fue más o menos lo que yo les quería mostrar en esta primera clase. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, ya vamos a abrir el chat para cualquier pregunta, pero no me quería despedir de ustedes sin antes recordarles esto, que vean esta imagen de las Islas Malvinas. Espero que todos la recuerden, ustedes, su familia. Hoy 2 de abril se conmemora el Día de los Caídos, a los combatientes de Malvinas, de aquellas personas, niños de 18 años, que fueron a pelear por lo que es nuestro, por nuestros derechos sobre esas tierras, y es necesario que siempre estén presentes en nuestro corazón, en nuestra mente, y siempre les debamos respeto y admiración. Ellos fueron a luchar por nosotros, como digo, por nuestros derechos, por lo que es nuestro, y muchos perdieron su vida.
Así como hoy desde otro lado nos toca atravesar esta situación de enfermedad mundial, nos tenemos que cuidar muchísimo. Es una manera de proteger nuestros derechos a la vida, ante todo, el derecho a nuestra salud, el derecho a nuestra educación. Por eso estamos acá, cada uno de los profes, brindando un poquito, poniendo un granito de arena para poder atravesar y poder pasar esta etapa de la mejor manera. Así que bueno, chicos, voy a habilitar el chat por cualquier consulta que tengan. A ver. Buen día, profe. ¿Va a mandar el Power después? Porque me perdí del principio. Sí, sí, cómo no. No hay problema. Creo que Gabriel lo grabó, así que no hay problema. No sé si alguno querrá hacer alguna consulta o ya nos retiramos. ¿Se entendió más o menos la clase, chicos? Bien. Bueno, perfecto, entonces. Nos vamos a ver, si Dios quiere, el miércoles de la semana que viene. Ya seguramente se les va a confirmar el horario, yo creo que es a las 12:50. Vamos a tener otra clase. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo, cuídense mucho por favor, cuiden mucho de los suyos y ya nos estamos viendo de nuevo. Hasta luego.